entre Dionisio Areopagita y Anselmo de Aosta, la inteligencia a la sombra del claustro. Durante sus primeros siglos, el medioevo produjo notables exponentes en muchos campos de la cultura, eruditos enciclopédicos como Isidoro de Sevilla o el noble Casiodoro, acuciosos historiadores como Beda el Venerable o Gregorio de Taurus, intelectuales, estadistas y letrados como Gregorio Magno, Alcuino de York o Juan Escoto, Eriúgena. Todos ellos, a pesar de trabajar en condiciones muy precarias, tuvieron el mérito extraordinario de sembrar semillas que resultaron esenciales para el desarrollo intelectual del medioevo. Entre ellos, seguramente los más representativos fueron los filósofos surgidos al amparo del monacato. No en vano era lo que se hacía cargo de escudriñar los misterios divinos con las luces de la inteligencia. Se trataba de una labor fascinante para el mundo claustral de aquellos tiempos. Sumergirse en las espesuras de la divinidad, aunque solo fuera braceando con la razón, constituía siempre un anticipo del último destino. Desde Boecio la huella estaba muy clara. La vida intelectual en la Edad Media había comenzado cuando el último de los romanos había propuesto como meta y horizonte del pensamiento la conciliación, programación de razón y fe en una sola unidad consistente. En otras palabras, el creyente no debía bastarle vivir de convicciones religiosas aprendidas en el Evangelio y en la Iglesia. Era preciso que se esforzara por comprender racionalmente, en la medida de lo posible, lo que creía. No se trataba de una tarea carente de riesgos. Un optimismo racional demasiado entusiasta podría sugerir que la inteligencia era capaz de comprenderlo todo. Pero si así fuera, ¿qué sentido tendría la revelación? ¿Por qué Dios tendría que haber dirigido al hombre su palabra? Tampoco desde el otro lado el camino estaba libre de todo peligro. La sólida certeza de la fe podía conducir al creyente a tomar una actitud despectiva y displicente ante los trabajosos caminos de la filosofía. ¿Para qué buscar la verdad en medio de tantas dificultades si por la fe el hombre tenía acceso a la verdad con mayúscula? Vivida así, las convicciones de fe difícilmente podían dejar espacio y entregar estímulos a la búsqueda filosófica. Pues bien, desde aquella época, fideísmo y racionalismo han constituido siempre los límites en los que ha tenido que navegar el pensamiento cristiano. Entre ellos, como entre Escilas y Caradis, cruzó la filosofía del medioevo, y no siempre lo hizo indemne. El reconocimiento de la propia ignorancia y el cauto respeto ante el misterio constituía una herencia de la antigüedad clásica. Sócrates había proclamado a los cuatro vientos su propia sabia ignorancia, ganando con ello el reconocimiento del oráculo de Delfos. Siglos más tarde, Plotino había recordado que en los temas relativos a la trascendencia todo lenguaje era inoperante y que la máxima sabiduría frente a lo divino consistía en callar y sacarse las sandalias, como Moisés ante la zarza ardiendo. El creador de la filosofía cristiana, San Agustín, había asimilado muy bien la lección. De él se contaba que cuando escribía su tratado sobre la Trinidad había tenido una experiencia decidora. Caminando por la playa, habría visto a un niño afanado con entusiasmo en sacar el agua del océano. Preguntado por el santo, el pequeño le habría respondido con sencillo candor que quería trasladar todo el agua del mar hasta un hoyo que él mismo había hecho en la arena. Agustín sonrió compasivo e intentó explicarle la vanidad de su propósito, pero el niño, que en la leyenda era también un ángel, zanjó la discusión de forma inesperada. Es más fácil trasladar todo el agua del mar en un hoyo que hacer lo que tú pretendes al escribir un tratado sobre la Trinidad.
es verdad. Se trata solo de una leyenda, pero es muy útil para explicar lo que San Agustín pretendía decir cuando afirmaba: si lo entiendes, no es Dios lo que entiendes. Pues bien, durante el medioevo hubo quien se encargó de subrayar este punto con particular energía: Dionisio Areopagita, el padre de la teología negativa. Dionisio fue uno de los personajes más misteriosos de la Edad Media. Hoy por hoy sabemos que vivió en el siglo V después de Cristo y que era oriental, seguramente sirio. También sabemos, aunque sus razones se nos escapan, que quiso hacer pasar su obra como si fuera la creación de un discípulo de San Pablo. Trató de convertirse en un bestseller, amparando sus libros bajo la sabiduría de un cristiano de la primera época. Seguramente. Y lo cierto es que durante muchos siglos lo logró. Tanta estima le tuvo el mundo del pensamiento que siglos más tarde Tomás de Aquino sugería que Dionisio había transcrito en su obra las visiones de su maestro, San Pablo. Y Alberto Magno, dando rienda suelta a su entusiasmo, afirmaba que el verdadero autor de sus libros no era él, sino el Espíritu Santo. Su obra sobre los nombres de Dios constituyó un auténtico clásico de la filosofía medieval. A lo largo de 6 siglos prácticamente no existió ningún pensador de relieve que no escribiera algún comentario inspirado en su texto. Especialmente compleja fue la situación de Dionisio en Francia, en donde a esta confusión originaria se añadió otra. Dionisio fue allí identificado con Saint Denis, el obispo mártir de París, a finales del siglo III, a quien debía su nombre el famoso monasterio de aquella tierra. Tal como el anterior, el nuevo equívoco colaboró para transformar a nuestro personaje en uno de los grandes maestros de la cristiandad occidental. Como filósofo, Dionisio era un neoplatónico, en la concepción de la realidad que había heredado de Plotino. Dios comunicaba al ser a las criaturas mediante oleadas sucesivas y descendentes. Se trataba de una fascinante visión cósmica que más tarde inspiraría al gran Suger, el primer teórico de la arquitectura gótica. Sin embargo, la tesis de Dionisio, que ahora interesa subrayar, era de carácter crítico. El Areopagita era un hombre poseído por la densidad del misterio. Como buen oriental, desconfiaba de las luces de la razón. Ante lo divino, prefería el silencioso transporte del místico antes que la locuaz reflexión del filósofo. Su más firme persuasión era que Dios escapaba necesariamente a todo esfuerzo racional por apresarlo. En sus escritos, esta convicción se expresaba afirmando que no podíamos dar a Dios ningún nombre adecuado, a menos que Él mismo nos los diera a conocer, y más aún, que ni siquiera los hombres revelados podían expresar la esencia de Dios a nuestro entendimiento finito. La razón era demasiado limitada de frente a la grandeza divina. Pretender comprenderla constituía una patética arrogancia. Por ejemplo, la simple afirmación Dios es justo, tal proposición que en principio todo mundo podía considerar verdadera, no era tal, afirmaba Dionisio, si no se le agregaban a reglón seguido una negación. El concepto justicia procedía de la experiencia. El hombre lo formaba a partir del único mundo al que tenía acceso, el material, y de acuerdo a él entendía que justo era aquel que daba al otro lo que le correspondía. Pero Dios, explicaba Dionisio, no debía nada a nadie. Por lo mismo, no podía llamársele justo, al menos con el sentido habitual de esa palabra. La justicia referida a Dios era tan distinta de la justicia de una decisión de un hombre o de una ley, que apenas podía llamársele justicia. Por tanto, la afirmación Dios es justo era falsa si no se agregaba de inmediato su negación: Dios no es justo.
como son justas las cosas de este mundo. Un raciocinio del todo análogo se podía aplicar a cualquier propiedad atribuida a Dios. El rigor, afirmaba Dionisio, ni siquiera se podría afirmar Dios existe, sin seguirlo de una negación. Dios no existe como existen las cosas de este mundo. Y efectivamente así es. No hacen falta muchas luces para comprender que la existencia divina tiene poco que ver con la de una cucaracha. Pero no terminaba allí el itinerario de la razón. Según Dionisio, al hablar de la divinidad era preciso negar también la negación de la afirmación. Dios mucho más que justo. Era necesario ese mucho más que para hacer justicia a una realidad que nuestros conceptos no eran ni siquiera capaces de rozar. En otras palabras, Dios superaba infinitamente cualquier enunciado posible. El único modo de ponerse a la altura de tal cometido era pasar de una proposición afirmativa a una negativa y de esta a una eminencial. Solo por medio de este juego progresivo de precauciones verbales era posible indicar la trascendencia divina. Aplicado a Dios, nuestro lenguaje, más que transmitir conocimiento, se limitaba a sugerir de lejos el misterio. Y en esta convicción se encontraba el núcleo de la teología negativa. Los hombres no podemos conocer lo que Dios es, solo podemos conocer lo que no es. El máximo conocimiento divino al que se puede aspirar es el pleno reconocimiento de nuestra propia ignorancia. La obra de Dionisio, leída y releída durante el medioevo, tuvo extraordinaria fortuna. Su doctrina sirvió como un fuerte llamado de atención a cualquier visión demasiado optimista de las capacidades de la inteligencia. Juan Escoto Eriugena, uno de los sabios de la corte de Aquisgrán, el más digno sucesor de Alcuino de York, tradujo su obra al latín en torno al año 860. Y desde ese momento el pensamiento de Dionisio no abandonó más los caminos de la filosofía occidental. Si quisiéramos oponer a Dionisio un pensador emblemático que le fuera antagónico, tal vez el más adecuado sería Anselmo de Aosta. En cierto modo, ambos podrían ser considerados los extremos en todos los cuales se movió el pensamiento cristiano medieval, y no en vano. Los dos eran profundamente creyentes y uno de ellos santo, pero mientras Dionisio apuntaba a subrayar las debilidades de la razón ante el desafío de la trascendencia, Anselmo poseía una confianza prácticamente ilimitada en sus posibilidades. Anselmo nació en una noble familia lombarda en el norte de Italia hacia el año 1033. Desde pequeño sintió la fascinación del estudio que, por aquella época, se encontraba íntimamente ligada a la vida monástica. Cuenta su biógrafo Ead Mero que no quiso enrolarse en las filas de Cluny, la reforma que en este tiempo estaba rehaciendo el mapa de la vida religiosa en Europa, porque en su opinión allí se despreciaba la ciencia. El joven Anselmo era estudioso por temperamento. No era persona para encerrarse en un lugar donde, según un deslenguado contemporáneo, la única ocupación de los monjes era recitar salmos ad nauseam. Prefirió, en cambio, ingresar a un monasterio benedictino situado en el valle inferior del Sena. En este ambiente de silencio y oración transcurrió la mayor parte de su vida. Su carrera monástica parece haber sido ejemplar. Prueba de ello es que el año 1078 llegó a ser abad. El entusiasmo intelectual de Anselmo encontró en el monasterio un nicho privilegiado. Las largas horas de meditación que la regla prescribía constituyeron el mejor escenario para su reflexión filosófica. Y era comprensible. Un hombre del temperamento y los intereses de Anselmo no establecía muchas diferencias entre orar y filosofar.
De hecho, tal vez llegó a no distinguir mucho entre una cosa y otra. Su principal tratado comenzaba con exhortaciones que hoy difícilmente prolongarían un manual de filosofía. Oh pobre mortal, deja un momento tus ocupaciones, huye de tus tumultuosos pensamientos, arroja tus pesadas inquietudes, abandona tus trabajos quehaceres. Dedícate un instante a Dios y descansa en Él. Después de tal proemio, Anselmo continuaba afrontando con la mayor naturalidad los más sutiles problemas de filosofía pura, y sólo lo interrumpía para lanzar de cuando en cuando alguna frase coloquial dirigida a Dios. El monje se movía con naturalidad en ese doble registro, y no consideraba deberle al lector ninguna explicación por ello. Una de las grandes contribuciones de Anselmo al pensamiento occidental fue lo que la historia de la filosofía ha denominado el argumento anselmiano. Se trata del núcleo de una de sus más importantes obras, el Proslogion, en la que pretende proponer una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Vale la pena analizarlo, no solo por el extenso debate que ha suscitado a lo largo de la historia, sino también porque es un buen modo de comprender el tono y el carácter de su pensamiento. Ya desde su misma introducción el monje recordaba sus intenciones. Anselmo pretendía encontrar una sola prueba que no necesitase para ser completa, más que de sí misma, y que demostrase que Dios existe verdaderamente y que es el bien supremo. Quería argumento consistente, comprensible e irrefutable, una prueba dura que le permitiera cerrar el tema que tantos devaneos de cabeza había provocado a lo largo de la historia de la filosofía. Él estaba cierto de la existencia de Dios y de todos sus atributos, tal como lo enseña la fe. ¿Por qué entonces no podía la inteligencia aportar una evidencia que sellara con certeza racional sus certezas de creyente? En otras palabras, buscaba un argumento que soldara las dos mitades de su vida, la de monje que rezaba y la de filósofo que razonaba. Rumiando estas ideas, el abad había recorrido muchas veces los pasillos de su claustro monástico. Anselmo no solía desanimarse ante las dificultades, era un hombre perseverante y seguro de sí mismo, a quien la búsqueda intelectual apasionaba. Solía quedarse largo rato con la mirada fija y la mente traspasada. Los monjes de Lebec seguramente sonreían divertidos al verlo hablar solo, mascullando palabras ininteligibles para el común de los mortales. Con todo, en esta ocasión el peso de la inquietud comenzó a hacérsele obsesivo. No cuenta Edmero, su biógrafo, que sus pensamientos le quitaron el apetito de comer y de beber, y lo que más le apenaba, perturbaban la atención que debía dedicar al oficio matinal, hasta que comenzó a pensar que tales ideas debían de ser una tentación del demonio, e intentó arrojarlas fuera de sí. Pero cuanto más lo intentaba, más su pensamiento lo asediaba, hasta que una noche, durante la vigilia, la gracia de Dios brilló en su corazón y lo que buscaba se le hizo claro, llenando todo su ser de la mayor alegría y exaltación. ¿Cuál era la súbita iluminación de Anselmo? Escuetamente esta: Dios era aquel ser mayor del cual no cabía pensar ningún otro. Ahora bien, un ser mayor del cual no cabe pensar ningún otro debe necesariamente existir. De otro modo, cabría pensar un ser mayor que éste. Siguiendo paso a paso el raciocinio anselmiano, podríamos enunciarlo así. A. Todos los hombres poseen una idea de Dios, incluso el no creyente. El insensato, según la expresión del mismo Anselmo, comprende lo que está diciendo cuando utiliza tal palabra. El contenido de esta idea es el de un ser que posee toda perfección, un ser mayor del cual no cabe pensar ningún otro. Lo que existe en realidad es mayor de lo que existe solo en la mente. Es decir, si la idea se refiere a un ser mayor del cual
no cabe pensar ningún otro, ese ser necesariamente debe existir en la realidad. D. Por lo tanto, cuando alguien niega a Dios, lo está negando en su corazón, no en su mente. Como se ve, según Anselmo, el existir pertenecía a la esencia de Dios, a la idea pensaba, y lo afirmaba con una tesis rotunda, monacalmente expresada con una oración. Aun cuando no quisiera creer en su existencia, ahora ya no podía no conocerte. El gozo que invadió a Anselmo cuando hubo articulado sus pensamientos no es fácil de ponderar. Había logrado vislumbrar con la razón el horizonte de la fe. El misterio de lo divino se le había hecho tangible. No existía eureka capaz de expresar su entusiasmo. Al poco tiempo Anselmo escribió su libro enseñando a sus monjes el fruto de sus lucubraciones. Aún sin comprenderlas, muchos recibieron sus palabras con la veneración debida al padre abad, pero otros se lanzaron a pensar y más de alguno lo refutó. Uno de ellos, el monje llamado Gaulino, incluso escribió un pequeño tratado en defensa del insensato. En él afirmaba no saber quién estaba más loco, si el que proponía el argumento como el de Anselmo o el que lo aceptaba. La discusión rebasó pronto los límites conventuales en los que había nacido. La tesis anselmiana tenía material de sobra para fascinar a los hombres de letras. Se trataba de una invitación irresistible a la especulación, al diálogo y a la polémica. Anselmo proponía con su argumento una relación del todo particular entre la idea y la realidad a la que la idea se refería. Como buen platónico, el monje no partía de realidades experimentadas para probar la existencia de Dios, sino de ideas pensadas. Se trataba del sello platónico de la academia, para la cual la realidad se regía por las ideas, no las ideas por la realidad. Tal paso no dejaba de ofrecer flancos a las críticas. 2 siglos más tarde, Santo Tomás lo consideraba ilícito. Y era comprensible. El Aquinate era un aristotélico y no sentía mayor fascinación por los vuelos especulativos de cuño platónico a los que se entregaba Anselmo. Prefería algo en apariencia más sencillo, elevar gradualmente la razón partiendo de la humildad de los hechos percibidos. En otras palabras, aspiraba a inferir la existencia de Dios a partir de realidades constatables por los sentidos más que a deducirla de principios ideales. Pero había también otro problema tanto o más importante que este. Para Tomás, la prueba de Anselmo equivalía a considerar la existencia de Dios como una verdad evidente, conocida por sí misma, tal como la afirmación el todo es mayor que cada una de sus partes. Bastaba comprender qué significaba todo para saber que necesariamente era mayor que cada una de sus partes. De igual modo, la proposición Dios existe, bastaba saber que era Dios para comprender que necesariamente existía. Y ahí radicaba el problema, en que no conocemos lo que Dios es. En otras palabras, Tomás consideraba que Anselmo hablaba como si conociera la esencia divina. Con ello tal vez le reprochaba haber olvidado tan radicalmente el magisterio de Dionisio, que con tanto vigor había subrayado la debilidad de la razón ante el misterio de la trascendencia. Una discusión del todo análoga se entablará siglos más tarde entre los dos gigantes de la filosofía moderna, Descartes y Kant. El primero, retomando en clave racionalista el argumento de Anselmo en los inicios de la modernidad, propondrá un ejemplo de carácter geométrico. Supuesto un triángulo, es necesario que sus 3 ángulos sean iguales a 2 rectos. Ello se deduce del concepto mismo de triángulo,
tal como la existencia se deduce del concepto mismo de Dios, a lo que Kant responderá 100 años más tarde, con simple agudeza. Podemos muy bien saber lo que es un triángulo, pero no lo que es Dios. A lo largo de la historia, prácticamente no ha habido filósofo que no se haya introducido en la polémica, ya sea para refutar el argumento, ya sea para renovarlo. Santo Tomás, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Jasper y otros muchos lo han hecho objeto de intensas consideraciones, y desde que Anselmo lo propuso, puedo afirmarse con seguridad que ha constituido una pesadilla para muchas de las mentes más privilegiadas que ha producido Occidente. Esta tesis dice mucho sobre el temperamento y las intenciones de un pensador como Anselmo. Con su argumento ontológico, el célebre abad había pretendido forjar una prueba racionalmente indestructible de la existencia de Dios y de sus atributos, capaz de convencer incluso al insensato. Y lo que es más importante, consideraba haberlo logrado. En todo ello había un optimismo racionalista que rayaba en la ingenuidad. Y no se trataba solo de la existencia de Dios. Todos los temas de la fe, Anselmo los afrontaba con el mismo entusiasmo, convencido de poder demostrar la necesidad racional de la encarnación del Verbo, de la Trinidad y hasta de la virginidad de María. Es verdad que sus pruebas partían siempre de un acto de fe, pero también es cierto que después de sus raciocinios, los más recónditos misterios parecían haberse disuelto en silogismo. En otras palabras, Anselmo parecía confiar demasiado en el valor probativo de los argumentos racionales, como si éstos no dejaran espacio a la réplica ni al rincón a la duda. Desde luego su filosofía estaba sumergida por completo en la meditación de la verdad revelada. El hombre debía creer para poder comprender. Pero él se encontraba de tal forma persuadido de la concordancia de la fe con la inteligencia que le parecía posible probar con razones necesarias. Todo, con razones necesarias. La filosofía de Anselmo llevaba escrita dentro de sí una contradicción después de probar. Concediendo que esto fuera posible, ¿qué sentido tenía todavía creer? La filosofía cristiana debía conservar el ímpetu de Anselmo y su entusiasmo por la razón, pero combinándolo al mismo tiempo con esa prudencia que tanto subrayan los escritos de Dionisio. Santo Tomás, 2 siglos más tarde, también pretendía llegar a un armónico equilibrio entre convicciones de fe y logros de razón. El Aquinate, por ejemplo, estaba convencido de que la razón podía elevarse al conocimiento de Dios. Él mismo se encargó de proponer varios argumentos que consideraba probativos, pero lo hizo en un tono muy distinto. En primer lugar, no los llamó pruebas, sino vías, como queriendo hacer hincapié en que se trataba de un camino que debía ser recorrido personal y trabajosamente, que se encontraba expuesto a múltiples desvíos y de cuyo resultado concreto no siempre era posible confiarse. Más aún, que tanto para afrontarlo como para culminarlo se requería de una disposición adecuada. La misma impresión dejaba entrever el punto que llegaba de sus vías. Al terminar de probar la existencia del motor inmóvil o de la causa incausada, Tomás parecía detenerse y solo después de una pausa afirmar: ¿y esto es lo que todos llaman Dios? Con ello seguramente quería implicar que, para reconocer en el Dios de Aristóteles al Dios de la revelación, era preciso dar un paso más, no ya con la razón, sino con la fe. Esta misma cuota de modestia y cautela se reflejaba en todos los demás temas de la teología. Santo Tomás podía afirmar que existía una cierta racionalidad en los dogmas de la fe, como en la encarnación del Verbo o la Santísima Trinidad, que ninguno de ellos era irracional y que podían aportarse ciertos argumentos de analogía o conveniencia para comprenderlos.
pero era perfectamente consciente de que todo esto era muy diferente a demostrar en el sentido estricto y riguroso del término, porque si fuera posible probarlos, el hombre no tendría necesidad de creer en ellos, le bastaría con comprenderlos. En este sentido, Santo Tomás representaba el retrato más acabado de esa continua aspiración medieval de unir la fe y la razón sin menoscabo de ninguna. Él creía profundamente en las posibilidades de la inteligencia, pero tenía también muy claro que la fe era un don, y sobre todo que a Dios se lo venera mediante el silencio, no porque no podamos decir o conocer nada de Él, sino porque sabemos que somos incapaces de comprenderlo. No en vano esta cita de Santo Tomás, tomada del comentario al Tratado de Boecio sobre la Trinidad, estaba acompañada de una referencia a un pasaje de Dionisio Areopagita, el gran maestro de la teología negativa. Los últimos años de la vida de Anselmo estuvieron marcados por una contienda distinta. Como abad debía viajar con frecuencia a Inglaterra, donde su monasterio tenía algunas propiedades. En uno de sus viajes en el año 1092, advirtió que el rey Guillermo el Conquistador mantenía vacante a propósito la sede episcopal de Canterbury para así disfrutar de sus rentas. Anselmo lo recriminó duramente y le exigió que hiciera nombrar un arzobispo. El rey seguramente se burló de ese monje estrafalario que se permitía llamarle la atención. Le juró que mientras él viviera nadie ocuparía ese cargo que tan buenas rentas le ofrecía. Pero una súbita enfermedad lo hizo cambiar de parecer. Sintiéndose a las puertas de la muerte, el rey se dejó asaltar por un ataque de beatería e hizo nombrar al mismo Anselmo arzobispo de Canterbury. Como era de esperarse, el monje se negó en redondo a aceptar tal responsabilidad. Por nada del mundo estaba dispuesto a perder la serenidad del claustro. ¿Sobre qué otro escenario podría él dedicarse a rezar y a pensar como en su querido monasterio de Lebec? Pero el rey, ni aun moribundo, admitió una negativa. Según las crónicas, la investidura episcopal fue un verdadero espectáculo. Los enviados del rey tuvieron que abrirle la mano a la fuerza para colocarle el báculo y después de eso conducirlo a la iglesia a rastras para recibir la ordenación. La situación en el templo no parece haber mejorado. Mientras el coro cantaba el Te Deum, el abad declaraba a gritos que la elección era inválida. A pesar de todo, la voluntad del obispo y del rey se cumplió y Anselmo pasó a ser primado de Inglaterra. Desde su nueva posición, el antiguo monje se portó siempre a la altura de las circunstancias, sobre todo cuando, una vez pasado el pequeño arrepentimiento, el rey Guillermo intentó sacar nuevamente provecho de la diócesis de Canterbury. Anselmo luchó con singular valentía contra las intromisiones del poder real en la iglesia. Debió pasar años en Roma en auténtico destierro, luchando a brazo partido con Enrique I, sucesor de Guillermo, a fin de suprimir los derechos laicos de investidura episcopal. Y lo logró. Fueron años amargos en los que seguramente echó de menos la tranquilidad serena del claustro y los altos vuelos especulativos a los que se había entregado en otras épocas. Con todo, los conflictos políticos en los que se vio sumergido el viejo Anselmo tal vez no estaban tan lejanos de los que había afrontado cuando joven en el mundo del pensamiento. Por más distintas que parezcan ambas contiendas, expresaban a su propio nivel ese esfuerzo por ensamblar la naturaleza y la gracia, que fue tan propio del medioevo. En los dos planos se pretendía distinguir sin separar dos realidades diversas, poder temporal y poder espiritual, razón y fe, componiéndolas en una síntesis coherente. Y en ambas las tensiones abundaban. Vale la pena tener esto presente al momento de abordar el retrato de su contemporáneo, el Papa Gregorio VII. Sea como fuere,
Las amarguras del monje terminaron dando fruto. Finalmente el rey cedió ante la amenaza de la excomunión levantada por el obispo. Enrique renunció al derecho de investidura de títulos eclesiásticos y el abad, ya apaciguado, permitió que los obispos le rindieran homenaje. Fue la última de sus victorias. En el año 1109 murió en medio del cariño y la adhesión de sus fieles. La obra de Anselmo constituyó un hito decisivo en la historia cultural del medioevo. Tal vez el célebre monje apenas pusiera distancia entre los objetos que podía alcanzar la razón y las verdades que dependían exclusivamente de la fe. Pero como muchos otros grandes pensadores, sus contribuciones rebasan con creces los límites de su pensamiento. Fue Anselmo quien enriqueció la tradición monástica con las nuevas especulaciones filosóficas y teológicas. Su obra renovó prácticamente todos los temas teológicos, desempolvando para siempre el antiguo oficio de hacer filosofía y reponiendo el gran tema del pensamiento cristiano, la relación entre la razón y la fe. Tras sus huellas surgieron discípulos y detractores que hicieron propia su misma tarea. La discusión y la investigación dejaron de ser excéntricos pasatiempos de personajes estrafalarios para convertirse en una verdadera obsesión durante los siglos que lo siguieron. Y esto terminó por imponer un nuevo rumbo a la cultura. Muy pronto los monasterios fueron incapaces de contener el nuevo ímpetu del pensamiento. La escolástica debió abrirse al mundo, abandonó su exilio monástico y buscó abrigo en las escuelas catedralicias. No cabía duda, los siglos más plenos del medioevo estaban ya a un paso. La semilla de racionalidad sembrada por hombres como Anselmo estaban llamadas a florecer en la creación institucional más importante de aquellos tiempos, la universidad.